Camila Seiler ha iniciado su carrera en su propio país, en Dinamarca, y también ha trabajado en España. Y ha llegado a América Latina, a Bolivia, y apenas son 3 años y ya tiene un premio como la mejor chef mujer de América Latina. Cuéntanos a ver cómo ha sido esa experiencia, cómo ha sucedido, cómo funcionan estas cosas, ¿no? Cómo son los circuitos, las organizaciones que nuclean, que tienen que ver con el oficio tuyo. Mira, nada, yo empecé la hotelera en Copenhague, 2004, y son 4 años, entonces 3 de ellos son prácticas profesionales, y ahí tuve la oportunidad de irme a España, a Inglaterra, y me gradué en Copenhague. Y nada, vinimos aquí y pensamos que íbamos a abrir algo, pero no teníamos ningún tipo de, nada, metas, tenemos que llegar aquí, tenemos que entrar a tal lista, y tenemos que, nada, todo ha salido muy orgánico, digamos, muy de suerte. Y nada, este año nos votaron la mejor chef de Latinoamérica. Así que, ¿cómo funciona? Es en conjunto con la lista de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica. Que el gusto está en el número 17. 14 ahora. Ah, ya subió al 14. Sí. Bueno. Así que, nada, se llama Restaurant Magazine, que es una revista de Inglaterra, junto con sponsors como San Pellegrino, el agua, que han armado esa lista hace 12 años, creo, cuarto año en Latinoamérica. Y nada, son 300 aprox votantes, digamos que eres periodista gastronómico y o sea, te invitan a votar y tienes que armar una lista de tus mejores experiencias del año, y ahí tienes que votar por unos premios especiales. Por ejemplo, Lifetime Achievement, que es un premio por el trayectorio de vida de un chef, la mejor chef femenina, el mejor pastelero y el mejor servicio. Entonces, pero no es una competencia, no he entrado con un plato, o sea, es votación abierta. Podía votar, bueno, no por mi mamá, pero o sea, o sea, a una mujer que lidera un restaurante, básicamente. Muy bien. Y nada, nuestras colegas me apuntaron a mí, así que estamos muy felices. ¿Cuáles son tus especialidades más apreciadas? Cuéntanos cómo haces, cómo es tu ritual a la hora en que te metes a la cocina, y cuéntanos algunas cosas muy específicas de tu trabajo para que la gente conozca y sepa qué significa, porque supongo que tiene que haber un estado de ánimo, tiene que haber una concentración, tiene que haber unas condiciones emocionales, psicológicas, qué sé yo, para que el sabor salga como tú realmente lo tienes puesto en la cabeza y en el sentido del gusto, ¿no? Claro. Mira, el primer trabajo que hemos iniciado fue desde el comienzo, que era poner todos los productos que encontramos en temporalidad. ¿Cuándo es su mejor época? ¿Cuándo están fuera de temporada? ¿Cuándo el pescado está en veda? ¿Cuándo la palda es mejor y de dónde es mejor? Es mejor de Sorata que de Cochabamba, y mejor en febrero que en abril. Y es un trabajo que continuo, es mucho trabajo, pero ahí podemos entender cuándo hay que empezar. Por ejemplo, ahorita estamos saliendo de la época de cítricos en las yungas, entonces ya vamos a cortar ese postre que tenemos con cítricos y vamos a iniciar otra propuesta. Entonces, este es por un lado, ¿no? Ya sabemos que va a entrar y que va a salir de temporada, entonces tenemos que poner encima de la mesa toda la piscina de productos, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a construir, digamos, el menú a la carte. Existe de 5, 5 y 5, 5 entradas, fuertes y postres. Y entonces siempre tiene que haber, por ejemplo, siempre tenemos lechón en la carta, porque es un plato que mucha gente escoge a la carte, entonces sería una tontería quitarlo. Pero entonces, ¿con qué viene ese chancho? Y ahí viene la piscina de productos, donde necesitamos algo amargo, dulce, y ahí vamos. Pero es un proyecto, o sea, que se desarrolla en mi cabeza muchas veces, pero ahora hemos llegado al punto de que del equipo que lleva tiempo, el Mauricio, la Marcia, Renata, también los chicos propios que ya son jefes de partido, ya no son estudiantes, ya son los que lideran el restaurante, ya vienen con propuestas de platos enteros que cambiamos muy pocas cosas. El secreto está en innovar permanentemente, entonces, y en función de las temporadas, y van cambiando cosas. Si tienes
nada, el ejemplo de la palta. Si tenemos una palta cuando está en su mejor época, es que está cremoso, sabe a nueces, es realmente es increíble, ¿no? Y cuando lo comemos fuera de temporada, o sea, en temporada baja, donde está con hilos adentro, está grisazo, está aguado, no sabe a nada, ¿por qué presentarla al cliente en esa época y no por qué no esperar a la mejor época, ¿no? Entonces también es mucha investigación que va atrás del plato, no es solo cocinar un pedazo de carne y tirarlo en un plato. Hay una investigación larga atrás y también por eso se elevan los precios. Claro. Voy a la parte social. Yo tengo el sentimiento de que en países del tercer, cuarto mundo es como ese típico sentimiento de culpa católico, ¿no? De yo como muy bien y como caro y como muy sofisticado, mientras allá afuera hay gente que no puede comer casi nada y come una vez al día con mucha suerte. Sí. Pero por todo lo que has venido explicando en esta conversación, me queda claro que se puede comer barato y bien, con cierta inteligencia y además de una manera muy equilibrada. Te he preguntado, la primera pregunta que te hice, ¿qué es comer mal? Ahora te pregunto, con todo lo que has explicado, ¿qué es comer bien para una familia media que tiene ingresos, digamos, modestos, limitados, pero que le pueden permitir una nutrición normal y que además te pueda permitir la posibilidad del placer, el gusto de comer? Claro. Yo creo que muchas veces hay que escuchar el cuerpo, ¿no? Porque nos dice cuando ya no necesita más. Exacto. Entonces, cuando muchas veces vemos platos de cocinas más de la calle, etcétera, estamos hablando siempre de porciones de carbohidratos, ¿no? Y para alguna gente es necesario porque tienen trabajos físicos duros, pero para otros ya no tanto. Y se mantiene como una tradición más que nada. Entonces, lo mismo pasó en Dinamarca, hace 15, 20 años estamos comiendo así como o sea, en la Segunda Guerra Mundial, ¿me entiendes? O sea, y no es necesario porque ya no tienes nadie trabajando en una fábrica o en el campo trabajando 18 horas al día, ya no hay en Dinamarca. Entonces, ¿por qué seguir comiendo así, me entiendes? Entonces, el consejo sería reemplazar uno o dos de los carbohidratos por verduras, ¿no? Y tener una, o sea, implementamos porque entendimos que los chicos que había de la primera y segunda generación comían muy mal y tenían un break de comer. Entonces fueron al kiosco y volvieron con una torta y una Coca-Cola y una galleta en el bolsillo, un chocolatico. Y yo, ¿cómo pretenden trabajar todo el día alimentándose de eso? No, pero así siempre es, ¿no? Entonces muchas veces nos come la tradición, más que la lógica, ¿no? Y empezamos a no quitarles el break, sino les ofrecemos comida y comen en gusto y ahí comen 2 veces al día. Entonces ahí es, obviamente, reconstruir la comida. Mucha verdura, un poco de carne o otra proteína, puede ser lentejas o lo que sea, y menos carbohidratos. Y ahí de pronto, no es que te adelgazaran y todo, no, pero se veían más saludables en la cara, más pilas, más frescos, más esto, y como que llegas a las 3 de la tarde y estás así, ya no era tanto así, entonces muy rápidamente se puede ver una mejora y se puede sentir mejor, ¿no? Que es lo importante al final del día, ¿no? Es que si sea saludable y quién dice que no, dice, ¿cómo te sientes, no? Vamos al otro extremo. No sé si has estado en Cochabamba, pero en Cochabamba se come. Creo que hay gente que confunde comer bien con comer mucho. Sí. En Cochabamba se come 5 veces al día. Sí. Y hay restaurantes que tienen el plato y el medio plato. En realidad, el medio plato es un plato y un plato son 2 platos. Sí. Se come en abundancia Muy y muy rápido. condimentado y muy Sí. fuerte. Y me impresiona cómo la gente de las clases medias urbanas de Cochabamba, y bueno, incluso en las zonas rurales, come tal cantidad. Bueno, deben tener unos estómagos de fierro. ¿Qué has visto tú ahí? A ver, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Has estado en Cochabamba? Sí, sí, hemos estado. Sí, se come mucho. Fuimos al comienzo y con Miguel Ángelo, mi socio en Gustos, sentamos y dicen o sea, lengua medio entera. Y yo, medio entera porción. No, lengua, media o entera. Y me estaba hablando en serio, que era Claro, media es lengua. que eso es en serio. O sea, yo, ¿quién se come eso? Y obviamente la señora se medio ofendió y dice, mucha gente. O sea, que Claro. yo, bueno, perdón, o sea, recién llegada, no quería ofender a nadie. No, se come mucho y me parece tal vez un poco innecesario, ¿no? Comer 5 veces al día está bien. Si es un yogur o si es una pieza de fruta o si es...
Claro, un católico diría que eso es gula, eso es gula. Sí, es como que matar al hambre porque si no, si tenemos esos breaks grandes donde no comemos y paramos en cualquier cosa y comemos cualquier cosa, ¿no? Entonces, comer mucho durante el día está bien, o varias veces, no mucho. Pero nada, es un tema muy cultural que a mí me hace difícil meterme mucho en eso, pero vuelvo al tema, ¿quién paga la cuenta al final? El Estado paga el seguro médico, tu empresa donde estás trabajando, tú mismo, ¿quién paga esa cuenta de mala alimentación, ¿no? Entonces es un tema que hay que verlo, no solo como que a mí me gusta mi chicharrón y déjame en paz, sino qué ejemplo estás dando a tus hijos, cómo queremos vivir en un mundo donde estamos viendo resultados graves ¿cómo se dice? El calentamiento global. Eso. Bueno. Justamente por crear vacas en abundancia y chanchos en abundancia para que podamos comer carne, ¿no? Entonces es algo moral que también tenemos que entender como personas. En Santa Cruz, en el Beni, en Pando, hay ese drama de no verduras, no frutas, carne de res, parrillada o churrasco que le llaman ellos, arroz con queso, yuca, todo frito, todo fuerte. Sí. No comen fruta, no comen verdura. Son hábitos que se vienen desarrollando culturalmente, históricamente. ¿Cómo hacemos para cambiar eso? Yo creo que hay que hacer un trabajo de reeducación desde la escuela y me parece que eso lleva muchísimas generaciones intentar modificar, cambiar. Por eso hay una cierta tendencia en esos lugares del país a la obesidad. Encuentras gente muy subida de peso y eso es muy poco saludable. Y por todo lo que explicas, un chef tiene que saber de nutrición, tiene que tener conocimientos de nutrición y de salud, hasta de salud pública, ¿no? Claro. Es que antes era una tarea de hacerlo un plato rico, ¿no? Mi punto. Y ahí se acabó nuestra tarea, ¿no? Claro. Y ahora se ha vuelto como como que preguntamos al chef, ¿no? Entonces, yo por eso también quiero hablar de esas cosas porque me parece realmente importante. Me parece importante que no seguimos en los malos hábitos simplemente porque sea tradición o porque sea fácil o porque, sí, toma 15 minutos más cocinar una verdura en tu casa que comprar un takeaway o una cosa terminada en la casa, en la calle, pero ¿cuál es el resultado final? Vale la pena, ¿no? Entonces, pero es todo un trabajo es hasta estatal, ¿no? Es cuestión de qué promocionas al público, porque una cosa es sentirse orgulloso de la comida o de las tradiciones o de la gastronomía, pero otra cosa es sugerir un cambio, ¿no? En Dinamarca trabajamos, vinimos mucho con había un póster, se inventó el porno en Dinamarca, es lamentable, pero es así, entonces vamos mucho por este lado, ¿no? Entonces se diseñó un póster de un brócoli, una brócoli, porque parecía una mujer, con el pelo y todo, y dice 6 al día, ¿no? Entonces, nada, dejo ahí la imagen ahí, pero son cosas que como que despierta la generación, entonces pronto los teenagers y los jóvenes como que, las verduras, y, eran como iniciativas para mover eran campañas más o menos creativas. Exacto. Para estimular el consumo. Totalmente. Entonces eso me parece que se necesita y también hay que entender, justamente ahí volvemos a lo complicado que es tener un país tan diverso, es que no puede haber una sugerencia, todos tenemos que comer así. No, porque comer como se come en Santa Cruz en altura, por ejemplo, te hace muy mal del estómago. Tomar leche en altura te hace muy mal del estómago por la lactosa en muchos casos, pero a nivel del mar o más bajito en los valles es fundamental para el calcio. Entonces es realmente un trabajo grande que tiene que realizarse a nivel país, ¿no? Yo tenía una experiencia hace muchísimos años cuando era muy joven en Oruro. Me invitaron a comer una cosa que se llama rostro asado, que es la cabeza de cordero. Estábamos bastante pasados en copas y eran como las 4 o 5 de la mañana y me obligaron a comer el ojo del cordero porque era parte del ritual y si no lo comía, como que hubiera ofendido a mis anfitriones y hubiera quedado muy mal y hubiéramos tenido ahí de repente un pequeño incidente.
¿Qué cosas te han llamado la atención más poderosamente? Esto a mí me ha parecido, lo he comido una vez, nunca más intenté hacerlo porque me pareció demasiado desafiante y hasta peligroso, Sí. ¿no? Riesgoso. ¿Qué cosas te han llamado la atención de las comidas bolivianas que cuando has llegado, digamos, te han sorprendido y digamos que han llamado tu atención? Me gusta mucho que se usa todo el animal. Yo creo que de hecho la gente siempre dice, ¿hay algo que no comes? Y sí, no como ojos, por ejemplo. Yo creo que es lo único que Bueno, no si yo no como. tenía 5 copas encima, no lo Sí, hubiera comido, no, por no. supuesto. Es un tema así que Muy fuerte eso. cada uno tiene su límite Claro. personal, ¿no? Y para mí también está ahí. Pero me gusta que se usa todo el animal. Me gusta que los platos típicos tienen tripa, que tienen riñones, que Menudencias. menudencias, exacto. Usamos todo el animal, ¿no? Ya. Pero también se ve más y más que la gente ya no, o ya no lo consume, no le parece raro, como que qué asco, quiero un filete, y, o sea, y ahí hay que parar mucho y hay que tener mucho cuidado que no olvidamos a seguir con esa tradición de menudencias a nuestros hijos y eso porque es súper saludable. Entonces, es como que hasta qué punto tiene que modernizar, ¿no? Porque, nada, yo estaba en ¿Qué tal? Hace, nada, un año ya, y escuché a un niño de 6 años más o menos preguntar a su mamá por qué el pollo tenía hueso, ¿no? Es que estaba en plastiquito, ¿no? Y ahí casi me da un infarto porque hemos llegado al punto que niños no saben que animales que estén en un supermercado eran vivos antes y eran animales de verdad. Entonces, Claro. y si eso pasa en un país como Bolivia, donde hay tanta agricultura y todavía se vive tanto de la tierra a la mesa, imagínate un país como Dinamarca, ¿no? Entonces, o sea, hay visitas de los colegios a vivir una finca porque no saben qué pasa, ¿no? Entonces tenemos que volver mucho a hablar de esos temas y cuidar que no se escapa, ¿no? En el otro extremo están los vegetarianos y los veganos, que son, digamos, el extremo, más radical de la búsqueda de comida saludable para que tu organismo, tu cuerpo esté perfecto. ¿Cómo lees tú esa diferencia, ¿no? Entre los carnívoros convencionales, como yo, que habitualmente comemos carne razonablemente 2, 3 veces a la semana, los otros, los vegetarianos, que dicho sea de paso, creo que la comida vegetariana es un poco más barata, Sí. y los veganos que son... alguna vez he comido comida vegana y me ha parecido muy interesante, ¿no? Sí, sí. A ver, ¿con cuáles son las diferencias? Bueno, en el gusto creo que sí trabajan con lo vegetariano, ¿verdad? Sí, tenemos siempre 3 propuestas, uno vegano, uno vegetariano Ya, y uno ya. carnívoro. A mí, no sé, me cuesta un poco. Yo creo que lo más importante es ser consciente. Como dices, comer carne 2, 3 veces a la semana, para mí es una decisión muy consciente de lo que es Sí. comer carne. Comer 5 veces ya es más riesgoso, Sí, ¿no? sí, no solo eso, volvemos al tema del respeto a la tierra y todo. O sea, te voy a pasar un libro después de Michael Pollan, An Omnivore's Dilemma, que es justo el dilema de comer carne o no comer carne. Y si entiendes todo el proceso, no hay ningún problema en comer carne si sabemos de dónde viene el animal, cómo ha vivido este animal y qué tan frecuente comemos este animal. Si volvemos al tema de que el desayuno tiene que tener carne, que el almuerzo no es carne, cuando llegamos aquí, yo recuerdo el primer día, una colega nos dijo, si no comes carne, no has comido. Y yo, wow, y me dice, así es Bolivia. Y yo, wow, va a ser complicado porque no vamos a hacer, o sea, tenemos siempre, como digo, siempre la propuesta vegetariano y vegano, pero sí, yo creo que es conciencia más que nada. Si la gente decide ser veganos, pueden hacerlo. Si la gente decide comer carne, pueden hacerlo. No creo que ninguno es la respuesta, ¿me entiendes? Sino la conciencia en general. Sí, yo creo que pasa también por un asunto de psicológico, ¿no? Sí. Pasa por trabajarse la cabeza de cierta manera y decir voy a comer vegetariano y voy a ser más sano, no necesariamente de No, repente. no, nada que ver, porque puedes vivir de papa frita, es vegetariano al final del día, ¿me entiendes? Pero no es la idea. Yo creo que cualquier cosa al extremo está mal. Si eres vegetariano en tu vida cotidiana me parece excelente y que si el domingo quieres hacerte una parrillada, está bien. Si quieres comer un día pescado, un día carne, un día vegetariano y así, que es lo que a mí me gusta, me parece, o sea, a nivel nutricional y a nivel de organismos y asegurar que recibes un poco de todo, me parece también una buena propuesta.
Si entiendes ser vegano a manera responsable, porque muy poca gente sabe, terminan con desnutrición, nada, problemas, falta de esto, se caen los dientes. Si entiendes comer vegano bien, es también otra solución. Entonces no hay una respuesta, sino la conciencia. Volvemos al proyecto general del Gusto. Son nada más que 3 años, ¿verdad? Y hay 3 años y medio. Sí, y hay resultados concretos interesantes. ¿Cuál es la proyección en el mediano y en el largo plazo? ¿A qué aspiran ustedes? ¿Qué están buscando y que ya saben que van a encontrar? Nada, que establecernos. O sea, Bolivia ahorita el tema económicamente está bien, pero está complicado porque es muy caro para viajar del exterior. Venir a Bolivia ahora es muy caro. Entonces hemos visto que a nivel turismo, chilenos, peruanos, argentinos que habían antes en cantidad, en abundancia, cuando abrimos ya no vienen. Ha disminuido el Sí, flujo turístico sí, hacia bastante, Bolivia. sí. Y es complicado porque también es gran parte de la clientela, pero a nivel, queremos establecernos, o sea, queremos que el equipo que hay ahora, que lo siguen manejando, que mejoran y que, nada, que yo quiero dejar eso en las manos del equipo para que sea un proyecto boliviano para bolivianas con cara bolivianas y no sea una danesa que representa un restaurante en la lista, por ejemplo, ¿no? Por lo que dices, por lo menos en Bolivia vas a estar un par de años más o un poco más, porque este proyecto no se puede, para ver los primeros frutos de una cosa muy consolidada necesitas un tiempo razonable, ¿sí? Claro, toma tiempo, ¿no? Vimos el proyecto Noma, que es como nuestra hermana mayor en Dinamarca, y al 7.º año estaban en números razonables, ¿no? Antes era dinero, dinero, dinero para sobrevivir porque la gente no entendía la propuesta y no... Nosotros, gracias a la Pachamama, a lo que quieras, estamos mejor, ¿no? Pero sí es un camino que hay que tomar. ¿Cómo se expresa o cómo asumes tú la experiencia de encontrar tanta diversidad cultural y de maneras de ser en Bolivia? ¿Qué son las cosas que más te han digamos, indicado por dónde hay que ir en tu trabajo? ¿Qué son las cosas más significativas que has podido encontrar? En 3 años yo creo que ya tienes una comprensión Sí, más o mira, menos profunda del país, ¿no? hemos conseguido muchas cosas. Es un país que tiene de todo, ¿no? Tiene, a nivel cultura, tienes por las distintas comunidades, hemos ido hasta la selva en un botecito a vivir en la comunidad sin luz y cocinar a fuego vivo. Bolivia es un país donde todavía encuentras muchas cosas y cuando tú dices tercermundista y todo eso, nada, para mí veo un mundo de oportunidades, ¿no? Porque la gente quiere ver eso, quieren vivir con una comunidad y quieren saberlo, no como monos en un circo, sino quieren verlo quieren vivirlo, porque yo vengo de una ciudad donde el metro sale cada 3 minutos y no es cada 2 minutos y medio, es cada 3 minutos. Y el bus sale a las 7:41. O sea, es tan organizado. Sí, Y la aquí puntualidad es parte de la vida cotidiana. Sí, pero aquí vives otra vida, es otro tiempo, nada, vas de casa en el campo, ¿me entiendes? Y matas el animal que vas a comer. ¿Dónde en el mundo haces eso, no? Entonces, todo lo que se puede ver como negativo, tranquilamente se puede cambiar a algo muy positivo. Y ya vemos que hay un montón de interés en turismo de comunidades y cosas así, ¿no? Entonces, ese por un lado es una riqueza que hay que pulirlo, pero que esté ahí. La oferta gastronómica, hay ciertas cosas que hay que pulir, otras cosas están súper bien, pero están ahí. O sea, entonces, hay un base gigante para empezar a trabajar y creo que el Ministerio de Turismo lo están haciendo muy bien y están metiendo mucho en eso, ¿no? Sí, tenemos claro en Bolivia que hay un sentido comunitario de compartir, lo que se llama el ajtapi, que tiras el tejido en el piso y pones los alimentos y todos ahí se juntan para comer. Sí. Y quiero cerrar esta conversación con una frase del expresidente Lula de Brasil, que dijo alguna vez que aspiraba a que todos los brasileños y las brasileñas pudieran comer 3 veces al día. Y ese es el gran objetivo de este país para el año 2025, que es la búsqueda de pobreza extrema cero, y que yo me sienta cómodo y diga todos los bolivianos, o casi todos los bolivianos y las bolivianas, pueden comer dignamente Sí. y
pueden aprovechar de la variedad y de la riqueza que tienen, porque tenemos mucho y a veces está ahí, pero Sí, no lo vemos. sí. ¿Sí? Camila, muchas gracias por Muchas venir gracias. al programa. Nos has dado una muy interesante lección sobre un asunto que no es tan frívolo, no es tan de restaurante 5 tenedores, sino que tiene otros componentes, tal como conceptualmente lo planea el gusto. Muchas gracias. Buenas noches. Con la mirada fresca, chorreando en la cara y la alegría empapada en la piel. Sus piernas bailan alborotadas